te bendiga en esta hermosa noche. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar un viernes más en nuestra escuela bíblica. Ella es mi esposa Michelle Pontón. Y él es mi esposo Omar Muñiz y nosotros somos parte del Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Cristiana Carismática Fuente de Amor. Para nosotros es una bendición poder estar aquí, escuchar la palabra del Señor que va a estar a cargo en los labios de nuestra hermana Astrid Cruz con un tema poderoso que se llama Familias de Paz en tiempos de necesidad. Un tema muy esencial en estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Tiempos difíciles, pero en los que sabemos que Dios es el Dios de paz y que nosotros también podemos ser familias de paz. Hoy el Señor va a tener una enseñanza muy poderosa para nosotros y para estar preparados es importante que tú consigas varias cositas. Primeramente tu Biblia, tenla a la mano para poder hacer referencia a los versículos de los cuales ella va a estar tocando. Y otra cosita que necesitamos es tener una libreta, un papel con un bolígrafo para que tú anotes todas esas referencias y todas esas enseñanzas que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así que le damos gracias al Señor y le pedimos que sea de bendición esta clase. Antes de todo, ¿verdad? Vamos a decirle que le den share a este video, compártelo porque no nos vamos a quedar con esta enseñanza para nosotros. Compártelo para que tu familia, para que tus amigos también se puedan unir. Amén. Pues vamos a orar en esta noche para presentar esta hermosa clase. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia junto a mis hermanos, Señor, a la distancia. Te pedimos que tú utilices a nuestra hermana Astrid con poder, Señor, como sabemos que lo harás, porque ya se ha preparado de una manera, Señor, Dios mío, diligente. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella, Señor, no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito. Tú conoces la necesidad de cada corazón, de cada, Señor Dios mío, persona que pueda escuchar esta palabra, mi Cristo. Sé tú propicio a esa necesidad, sé tú dando esperanza, fortaleza, paz. Espíritu Santo, que tú seas, Señor, sosteniendo, Señor, al necesitado y sobre todo, Señor, abriendo los ojos, Dios mío, Padre, para que podamos conocerte cada día más, Señor, porque el tiempo cada día está más cerca y tu venida, Señor, está cerca. Padre, Señor, utiliza a Astrid, Padre, la ponemos en tus manos y te damos a ti la gloria porque sabemos que tú has de glorificarte una vez más. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo que ya has Amén. hecho. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hoy, 11 de septiembre, como cada viernes, llevamos el estudio de la palabra de Dios. Estamos muy contentos de que se haya conectado. Mi nombre es Astrid y hoy me acerco a su hogar para compartir con ustedes una reflexión breve titulada Familias de paz en tiempos de necesidad. Familias de paz en tiempos de necesidad. Y a su vez estaré compartiendo un cuadro general del libro de Jeremías. Así que tal cual como Michelle y Omar le exhortaron, si tiene lápiz, papel, Biblia, vamos a dar comienzo a lo que es esta reflexión en la noche de hoy. Familias de paz en tiempos de necesidad fue el lema de una campaña de matrimonios y familia. Les confieso que hice de este lema una consigna personal. Una consigna es no meramente es una expresión o un estribillo. Una consigna también se define como una orden que se le da a un subordinado. Y creo firmemente que la palabra de Dios nos invita a su paz y a ser agentes de paz. Así que antes de entrar en la lectura, me gustaría que hacer una distinción más bien o definir dos conceptos, el concepto de adversidad y el concepto de necesidad. Cuando escuchamos la palabra adversidad, pensamos inmediatamente en un tiempo difícil, malo, en un momento poco agradable. Y de hecho, cuando buscamos también en la concordancia Strong la palabra adversidad, vamos a encontrar que hace referencia a malo, aflicción, agravio, calamidad, desastre, desgracia, duro, injusto, quebrantamiento. Ahora bien, cuando vamos a la palabra necesidad,
Según la Real Academia, nos define necesidad como carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Hace también referencia a aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Peligro o riesgo ante el cual se precisa auxilio urgente. Necesidad pasa a ser el estado de un ser que se halla en una carencia, la carencia de algún elemento, y el obtener ese elemento es indispensable para que ese ser pueda vivir en un estado de bienestar físico y o espiritual pleno. Cuando una necesidad no es satisfecha, se producen unos resultados sumamente negativos y evidentes. Y de igual forma también cuando nosotros buscamos en la concordancia Strong, que nos ayuda a entender un poco mejor cuando la palabra del Señor hace referencia a ciertos conceptos, cómo se entendían, puede ser en el hebreo, puede ser en el griego. Necesidad se define o se asocia con demanda, faltar, necesario. Así que de alguna forma, ¿verdad? Se alinea a los conceptos que normalmente nosotros tenemos de ambas palabras. Y vamos a ver en el desarrollo del tema cuán importante es poder distinguir un tiempo adverso versus lo que es necesario. Pero si tiene su Biblia en mano, me gustaría que me acompañara al libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Versículo 4 dice así: Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Me gustaría releer este versículo 7. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Jeremías nos habla de un tiempo muy difícil y trágico que vivió el pueblo de Judá. Y estos versículos, el versículo 4, nos dice en qué situación estaban y por causa de qué llegaron a esa situación, ¿verdad? Nos habla de que estaban cautivos y que Dios permitió que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Me gustaría dar un breve recuento para ponernos en contexto, ¿verdad? De qué estaba sucediendo previo a este evento. Por más de 50 años el templo había sido profanado, pero llega un rey que comenzó un proceso de limpieza. Este rey era el rey Josías. Y comenzó un proceso de limpieza y de renovación. Un día a Josías le leyeron el libro de la ley de Jehová. El libro de la ley de Jehová se entiende que pudo haber sido el libro de Deuteronomio. Y a través de este libro, este joven rey entendió que Dios había definido y había hecho distinción entre el bien y el mal, y que se podían tomar decisiones morales y que podíamos adorarle de forma consciente e inteligente. Pero sobre todo, este rey pudo entender cuán lejos el pueblo estaba
de esta ley de Jehová, una vez la conoció. Así que este rey actuó raudo y veloz y puso en práctica todo lo que había leído. Lamentablemente, el pueblo se conformó con una renovación cosmética. Luego del rey Josías, reinó su hijo Joacás por un tiempo muy breve y luego reinó Joacim. Jeremías y Joacim tuvieron varias confrontaciones. Les comenté hace un minutito atrás que el pueblo se conformó con el aspecto externo de la renovación de Josías, aunque no era la intención de Josías simplemente hacer una renovación cosmética. Así fue como el pueblo la recibió. Se limpió el templo de ídolos, se observó el culto, los sacrificios, pero esa adoración que nace del corazón y de una relación con Dios real no estaba. Sin hablar, ¿verdad? Con lo que nos dice la palabra de los necesitados, cuál era el acercamiento hacia las personas necesitadas, sin hablar con la idolatría que como quiera se practicaba. Si vamos a Jeremías 7, y si tiene la oportunidad, anótelo para cuando tenga un espacio, pueda estudiar con calma. Jeremías capítulo 7, voy a leer a partir del versículo 3. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, mejoren sus caminos y sus obras, y yo los haré habitar en este lugar. No se fíen de palabras mentirosas que dicen, templo del Señor, templo del Señor. Este es el templo del Señor. Al contrario, si ustedes mejoran su conducta y sus acciones, y si imparten verdadera justicia entre ustedes y sus semejantes, y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni se van tras dioses ajenos para su propio mal, yo los haré habitar en este lugar, en la tierra que les di a sus padres para siempre. Lo que veo es que ustedes confían en palabras mentirosas que para nada les sirven. Hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, le queman incienso a Baal y siguen a dioses extraños que nunca antes conocieron. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? ¿Acaso esta casa donde se invoca mi nombre es para ustedes una cueva de ladrones? Tomen en cuenta que yo también veo esto. Qué palabras tan duras. Dios le deja saber al pueblo que estaba muy consciente de que habían tomado la renovación que se había dado simplemente como algo cosmético, pero su corazón no había sido renovado de la misma forma. Así que Dios le habla al pueblo a través de Jeremías, y entre tantos mensajes les dice un día, ara el campo. Los llama a arar el campo. No sé cuántos de ustedes tengan terreno, quizás en un pedacito de patio en su casa, una finca, pero cuando usted tiene terreno, cuando usted, ¿verdad?, trabaja la tierra, esa tierra que no se trabaja, que se deja sentar, se le forma una corteza, se pone dura, ¿verdad? Y esa dureza, esa tierra tan compactada y tan dura no permite que el agua pueda permear correctamente y pueda nutrir las plantas, ¿verdad? Pueda hacer de la tierra una más fácil para trabajar. Así que los que han tenido, ¿verdad?, terreno, pues quizás han pasado por esta experiencia. Y el hecho de arar la tierra permite
que el agua circule, elimina imperfecciones del terreno, eh, mala hierba se la lleva también, se mejoran las condiciones del suelo para que se pueda dar la siembra. Así que la tierra a la que Jeremías hacía referencia, obviamente no era la tierra literal, hablaba del corazón. Era un llamado a la conciencia. Reflexiona cuáles son tus actos, ¿verdad? Cobra conciencia de lo que haces y arrepiéntete, porque el arrepentimiento airea el terreno de nuestro corazón y lo prepara para recibir la buena semilla de la palabra de Dios. Así que cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, vemos a un Judá alejado de Dios, persistiendo en sus actos pecaminosos y rechazando la voluntad o la voz de Dios, ¿verdad? La voluntad y la voz de Dios. Una de las porciones más desgarradoras para mí, ¿verdad? Cuando lo leo, en la palabra del Señor se encuentra en el capítulo 2 de Jeremías. Anótelo también para que lo pueda estudiar con calma, capítulo 2 del libro de Jeremías. Dios dice, ninguna de esas naciones ha cambiado a sus dioses, y eso que no son dioses. Pero mi pueblo ha cambiado a su Dios glorioso por lo que no les sirve para nada. O sea, me dejaste por nada y para nada. Dejaste a la fuente de agua viva y cavaste cisternas rotas que no retienen agua. Mire, si estas palabras no traen quebranto al corazón, yo no sé qué lo va a hacer. Si estas palabras no hacen un llamado urgente a la conciencia, no sé qué lo pudiera hacer, pero el capítulo 25 de Jeremías, Dios hablándole al pueblo le dice que iba a hacer perecer la voz del gozo y de la alegría. No olvide el tema de hoy, familia de paz en tiempos de necesidad. Así que cuando nosotros seguimos estudiando, ¿verdad?, la palabra, nos encontramos que luego de este rey, ¿verdad?, de Joacim, pasó Sedequías al trono. Su reinado duró muy poco, porque llegó la invasión de Babilonia y parte fueron llevados al cautivo, fueron llevados cautivos al exilio babilónico. Así que con este trasfondo, ¿verdad?, breve y muy rápido, aterrizamos a lo que nosotros leímos en un principio del capítulo 29, versículo 4, ¿verdad? No solo lo que ellos estaban viviendo, sino lo que todavía les faltaba por vivir, iba a trastocar todos los aspectos de su vida. Me encanta cómo Eugene Peterson define el concepto exilio, o más bien hace una comparación entre lo que pudiera ser, ¿verdad?, un exilio real el estado emocional que pudiera generar parte, ¿verdad?, de un exilio emocional versus un exilio real, pero exiliar en sí mismo es expulsar de un país o de un territorio a alguien. Yo no puedo imaginarme lo que es esa experiencia, la experiencia del exilio, no la he vivido. Pero Peterson hace una analogía entre lo que pudiera ser esa experiencia de exilio real y la sensación de exilio cuando somos forzados a encarar o enfrentar, lidiar con circunstancias nuevas y adversas. Así que quizás si fuéramos a ponerle un nombre, exilio emocional, ¿verdad? Pudiéramos decir que cuando ocurre este evento donde sentimos que nos mueven el piso, donde todos nos cambiaron todo del lugar, eh,
pasa a ser entonces, digamos, quizás estos entornos que nosotros no comprendemos, no entendemos, no aceptamos. Pudiera ser esa sensación de desarraigo, de que nada encaja, esa sensación de disloque, ¿verdad? Todo está dislocado. Em, Ese sentido de quiénes somos se ve impactado por el lugar en el que estamos y por las personas con las que estamos. Y cuando esto cambia abruptamente, ¿verdad? Tanto el lugar, las personas, pudiéramos nosotros llegarnos a preguntar quiénes somos. Pudiera hasta afectar ese sentido, ¿verdad? De identidad. Así que Judá fue desarraigada de ese espacio donde se formó su identidad como pueblo. Lo que estaban viviendo era un momento, un tiempo muy duro, supremamente adverso. Y de camino, mientras iban de camino, ¿verdad?, al exilio, algunas personas le decían a los exiliados, tranquilo que esto va a pasar rápido, ¿verdad? Pero mientras se daba este evento, llega una carta de Jeremías y en la carta les dice, construyan casas y habítenlas, lo que leímos en el del capítulo 29. Planten huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas, de mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Las actividades que estos versículos, los versículos del 5 al 7, eh, refleja esas actividades que Dios les ordena, son actividades de la vida diaria, actividades comunes de la vida diaria, y son actividades que toman tiempo. Así que les estaba diciendo, esto no va a pasar rápido. El proceso de construir casa, el proceso de plantar un huerto, el casarse y tener hijos, hacer familia, no son procesos rápidos. Así que le estaba diciendo, esto no va a pasar rápidamente. ¿Era el mejor sitio para estar? Bueno, no. Pero eran las condiciones y era el lugar que Dios permitió, como leímos en los versículos anteriores, en el versículo 4. Así que el quedarse en el pensamiento de cuándo voy a regresar, cuán rápido esto se va a acabar, yo quisiera regresar a lo que tenía. Lo que los iba a sumir era en una profunda nostalgia, en una profunda tristeza que no les iba a permitir escuchar la voz de Dios y entender el propósito detrás de todo este tiempo adverso que estaban viviendo. Así que Dios los llama a retomar la vida bajo unas circunstancias totalmente diferentes y unas circunstancias totalmente incómodas para ellos en ese momento. Y aparte de retomar su vida diaria, les da un mandato muy particular, un mandato único. Procura la paz del lugar donde estás, porque en su paz encontrarás tu paz. En medio del exilio, Dios les pide que fueran de bendición a otros. El llamado era a que en medio de este exilio el pueblo pudiera reencontrar, o más bien se volvieran, porque el propósito nunca se extravió, los que se extraviaron fueron ellos, se volvieran a su propósito inicial, el ser de bendición. Ese fue el propósito de siempre y hacia eso Dios los estaba llamando y llevando. Familias de paz en tiempos de necesidad es el tema. Así que paz era la necesidad y paz era el antídoto. Quizá usted puede decir, pues, ¿qué paz?
¿Qué paz en medio de estas circunstancias? Pues yo le diría que la única que hay. Llámese Shalom en, en el Antiguo Testamento o llámese Eirene en el Nuevo. Cuando hablamos de paz, hablamos de seguridad, hablamos de la amistad, hablamos de la salud, de la prosperidad, hablamos de salvo, victorioso, hablamos de unir, de ser completos. Y todo esto se cumplió en Cristo y lo tenemos solo mediante Él. ¿Sabe? Decía José Luis Navajo en su libro Mi mayor legado. Paz era el mensaje porque paz era la necesidad. ¿Cuál necesidad? De ser reconciliados con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Porque una relación correcta con Dios pone en perspectiva correcta todas nuestras relaciones y pone en perspectiva correcta los tiempos que vivimos, las situaciones que nosotros enfrentamos. Así que regresando a Jeremías, el problema no se iba a resolver saliendo de Babilonia. Para procurar la paz, primero tenían que estar en paz. Y no se puede tener paz enemistado con Dios. El pecado quiebra la relación entre Dios y el hombre. El pecado quiebra, y lo que hablamos ahorita de la definición de paz es unir o ser completos. Es totalmente contrario. Dios anhelaba una relación de correspondencia por parte del pueblo que amó y formó. El que seamos liberados de situaciones adversas no es lo que trae paz. Lo que trae paz es una relación real, íntima y genuina con Dios. Y este estado es un regalo que nosotros recibimos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Hace varios meses atrás, antes, ¿verdad?, de toda orden ejecutiva, el Ministerio de Matrimonios comenzó la serie Amor y Respeto, basada en la carta a los Efesios, ¿verdad? Y también utilizando el libro Amor y Respeto del Dr. Emerson. Un tiempo muy lindo, muy rico. Cada clase pasó a ser una invitación a mirarnos en el espejo que nos provee la carta a los Efesios y era una invitación a identificar aquellas áreas de necesidad que solamente pueden ser suplidas por Dios en Cristo y la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando nosotros recibimos a Cristo. Y esa invitación a pararnos frente a ese espejo y a permitir que nuestra vida fuera transformada, ¿verdad? Fue un tiempo hermoso porque cuando me paro frente a mi cónyuge, cuando yo me paro frente a mis hijos, luego de haberme parado frente al espejo de la palabra, ¿verdad? Cuando me paro frente a mi familia, cuando me paro frente al mundo, al vecino, ellos pueden ver el amor de Dios que es en Cristo. Esa es la idea y ese es el objetivo. Esa es la obra que realiza el Espíritu en mí mediante, ¿verdad?, su palabra. Así que parte, ¿verdad?, de eso, de ese efecto, una vez yo me paro frente al espejo de la palabra y entiendo que mi vida tiene que ser consona con ese propósito de Dios y esa correspondencia hermosa que Dios quiere que nosotros tengamos para con Él, esa relación real y genuina que Dios quiere que tengamos para con Él. Cuando lo entendemos, nace la firme decisión de corresponderle con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Así que podemos ser familias de paz en tiempos adversos. Podemos ser de bendición a otros con todo y distanciamiento social, ¿verdad?
esta historia que nos narra el libro de Jeremías precisamente nos crea esa conciencia, cómo ser de paz y de bendición en los tiempos adversos. ¿Cómo lo podemos ser? Entendiendo que la necesidad real es un encuentro genuino y real con Dios. Cuando esto está, nosotros podemos tener paz. Así que matrimonios. Y ahora aquí me gustaría hacer referencia a este tiempo lindo y a esto que nosotros estudiamos de Efesios 5, matrimonios, ¿verdad? La palabra de Dios me enseña que hay una relación de correspondencia entre Cristo y su iglesia y que la unión matrimonial pasa a ser testimonio y reflejo de esa relación, ¿verdad? Esa relación se evidencia en conductas que reflejan el amor y el respeto que existe entre nosotros. Nosotros decimos que somos familias de paz y queremos ser familias de paz en tiempos de necesidad. Pero es algo interesante, ¿verdad? Este mensaje no solamente aplica a los matrimonios, porque cuando estudiamos la carta a los Efesios nos damos cuenta que esta relación de correspondencia también es extensiva a la familia, es extensiva a otras relaciones también, a la iglesia, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a testificar se extiende, no se limita nada más que a lo que es el matrimonio. Así que, joven, niño, dama, caballero que me escuchen esta noche, podemos ser familias de paz en tiempos de necesidad. La correspondencia al amor inigualable, al amor incomparable de Dios se traduce en respeto a sus estatutos, se traduce en un temor reverente por su santidad y se traduce en un anhelo ferviente de que esta relación no sea quebrantada por nada, por nada. El efecto que vamos a tener en nuestra vida es paz con Dios. Una vez nosotros somos limpios del pecado, que es la necesidad apremiante, los tiempos adversos podrán traer un poco de preocupación, podrán retarnos, podrán desafiarnos, podrán amenazarnos, pero la paz va a permanecer. Esta trayectoria del pueblo, hasta escuchar esta palabra y ponerla en práctica, precisamente generó esa relación que Dios quería tener y la conciencia de cuál es la verdadera necesidad y que es más importante atender esta necesidad que anhelar que los tiempos adversos de nuestra vida quizás desaparezcan. Ya cerrando, me parece que hay un veredicto a emitir ante el llamado de ser familias de paz en tiempos de necesidad. ¿Cuál es ese veredicto que nosotros vamos a emitir? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque podemos dejar que las circunstancias nos absorban. Podemos conformarnos con vivir una vida espiritual bien maquillada. Picture perfect, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto ese es el veredicto que realmente estamos llamados a emitir? Me parece que no es ese. Entiendo claramente que no es ese. O podemos quizás decir, como decía Peterson, la única oportunidad que tengo para vivir por fe son las circunstancias que tengo ahora, las que me rodean. Quiero aprender a ser de bendición. Yo no quiero salir de mi casa siendo el mismo. No quiero salir y decir, bueno, tengo mi mascarilla, estoy cumpliendo. Y estoy, ¿verdad?, hablando en sentido figurado. No quiero salir de mi hogar siendo el mismo. Podemos decirle a Dios en esta noche, Padre, en este momento de asentamiento, ¿verdad? Yo quiero aprender a ser tu hija, yo quiero aprender a ser tu hijo.
Yo quiero que mi matrimonio sea un reflejo de tu amor. Yo quiero aprender a construir sobre la roca eterna. Yo quiero aprender a abrazar el día a día sin dejarme absorber por él, porque al final de cuentas, este no es mi hogar, ¿verdad? Quiero aprender a vivir con la esperanza que me da la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Podemos ser familias de paz en tiempos de necesidad. Podemos serlo porque nuestro bienestar no tiene que ver con cuán favorables sean las circunstancias. El que seamos liberados de situaciones adversas no nos trae paz. Nos trae paz una relación real, íntima y genuina con Dios. Y esta relación con Dios, por medio de Cristo, nos libera de aquello que realmente nos separa de Dios, que es el pecado, aquello que no nos permite ser completos. Podemos ser familias de paz en tiempos de necesidad cuando buscamos cómo ejercer la voluntad de Dios y hacemos de esta voluntad nuestro punto de partida. Procuremos que el propósito divino nos transforme. Démosle espacio a ello. Podemos ser familias de paz en tiempos de necesidad cuando aprendemos a ser lo que Dios quiere que seamos en el lugar donde estamos ahora, con las condiciones que tenemos. Esto no se llama conformismo. Esto es vivir nuestro llamado a plenitud. Es mi oración en esta noche que podamos ser familias de paz en tiempos de necesidad, que su hogar sea un remanso de paz en tiempos de necesidad. La palabra nos enseña cuál es el camino. Queda de nosotros decidir andar por él. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y un caluroso abrazo.